Sí, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. ¿Vienen dispuestos a que Dios hable a su corazón? Sí, bueno, pues vamos a ver qué tan dispuestos estamos. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar de un tema que lo he titulado Creciendo en el matrimonio. Probablemente a lo largo de esta enseñanza voy a hablar mucho de una palabra y pudiera haber sido más conveniente hablar o poner el título, ¿no? Pero realmente vamos a ver cómo este es un factor que impide el crecimiento dentro del núcleo matrimonial. Y me estoy hablando precisamente de lo que muchos hemos experimentado en algún momento de nuestra relación, ya sea con nuestra pareja o incluso una relación personal con otra persona, ¿no? Fuera de la relación matrimonial. Y estoy hablando acerca de las ofensas. Las ofensas, hermanos, es un impedimento que de alguna manera surge como un alto en el crecimiento de la relación matrimonial. Realmente es una situación difícil en la que cada uno de nosotros pudiéramos estar envueltos en este tema de la ofensa. La ofensa en sí mismo no es mortal, pero cuando nosotros la aceptamos, la consumimos y dejamos que entre a nuestro corazón, sí es algo letal. Ahora, quiero que vean lo que acabo de mencionar. Cuando nosotros de alguna manera aceptamos la ofensa, esto quiere decir que está en nosotros el aceptarla o de alguna forma rechazarla. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos ahora sí que la autoridad, por llamarlo de alguna manera, la opción de recibir la ofensa y sentirnos ofendidos o simplemente dejar que la ofensa pase pues de nuestras vidas. Un corazón que de alguna manera alberga la ofensa, déjenme decirles algo, produce fruto. ¿Cuál es el corazón que de alguna manera produce fruto cuando ha recibido la ofensa? Bueno, pues se manifiesta en dolor, ira, enojo, amargura, resentimiento, celos. Y lo peor de todo, no solamente es de que el corazón empieza a manifestar fruto en su vida, sino al no darle un alto a la ofensa en la vida del corazón o de cualquier persona que ha abrazado y ha consumido la ofensa, vienen consecuencias trágicas todavía. ¿Qué consecuencias vienen en la vida de una persona que ha consumido la ofensa? Bueno, viene lo que es los insultos, ¿no? Ya avanzamos a un nivel más alto todavía. ¿Por qué? Porque vienen los ataques, vienen las divisiones, las separaciones, relaciones rotas y todavía un poco más las traiciones. Fíjense hasta dónde puede abarcar la ofensa cuando no está controlada o bien manejada en el corazón de cualquier persona. Una de las cosas que pudiéramos nosotros ilustrar de una manera metafórica esta situación dentro del hogar y del núcleo familiar es como una olla express. ¿Alguien les ha pasado o tuvieron la experiencia de ver cómo explota una olla express cuando están los frijoles ahí calentándose? O sea, ¿qué es lo que sucede? La olla express explota y ¿qué pasa? Mancha todo lo que está a su alrededor. ¿No es cierto? Mancha todo lo que está a su alrededor y más si una persona está cerca en el momento de que explota, pues la daña a la persona. Fíjate cómo es y resulta a veces las ofensas dentro del matrimonio, porque empieza eso a ser como una vía express, donde en cualquier momento puede explotar debido al fruto que está produciendo en el corazón de la persona y se manifiesta a través de relaciones rotas, a través, vuelvo a repetir, ya muy extremo de traiciones. Pero el problema todavía se agudiza más. Se agudiza más porque la persona que se siente ofendida termina atrapada. Termina atrapada tanto porque está enfocada solamente en el daño que le han hecho. Y una de las formas en las que el enemigo utiliza para cegar la vida de una persona es centrarlo en él mismo. Fíjate nada más, como muchos de nosotros que en un momento dado hemos atravesado cierta situación difícil en nuestra vida de ofensas, obviamente manifestamos estas actitudes que acabo de mencionar en nuestro corazón, en nuestra vida. Si no es así, podríamos preguntarle al vecino, ¿no? Que es nuestro esposo, en el caso de las mujeres, y en el caso de los hombres, pues la esposa, ¿no? O incluso, ¿no? Relaciones de amistad, relaciones familiares, donde de alguna manera se viven las ofensas y vemos que esto produce en el corazón.
Quiero decirles que las ofensas, cuando nosotros venimos al Evangelio, el Señor nunca prometió meternos en una cúpula de hierro y evitar que nos veamos afectados por diferentes situaciones, especialmente por las ofensas. Al contrario, dice Lucas 17:1 que Jesús le dijo a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Fíjate, imposible es que no vengan tropiezos. ¿Por qué el Señor está diciendo que es imposible? Porque entendemos que hay dentro de nosotros una naturaleza todavía que lleva esa inclinación hacia lo malo. Se quedó con la inercia de alguna manera a afectar a los demás. En Santiago capítulo 3, verso 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Fíjate lo que dice: todos ofendemos muchas veces. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que tarde o temprano cada uno de nosotros estaremos expuestos a las ofensas. De hecho, yo creo que a esta altura de nuestra vida, todos de alguna manera hemos estado expuestos a una ofensa. Y muchos de nosotros la hemos consumido, la hemos aceptado y ha producido fruto en nuestro corazón y por ende ha traído consecuencias trágicas en las relaciones personales. Otros de alguna manera las alcanzaron a esquivar y bueno, pues salieron ahí más o menos librados, ¿no es cierto? Pero una de las cosas de las ofensas es cómo vamos nosotros a responder. Porque el hecho de que la Biblia nos afirme que vamos a pasar por ofensas y en la vida personal pudiéramos nosotros dar testimonio que de alguna u otra manera cada uno de nosotros hemos sido ofendidos en algún momento dado o nos hemos sentido ofendidos. Miren, lo grave es cómo vamos a responder. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera, la manera en la que respondamos va a determinar el futuro de esa relación que tengamos. Fíjense lo que acabo de mencionar. La manera en la que nosotros respondamos a las ofensas va a determinar el futuro de esa pareja. ¿Por qué? Porque mucho fruto o consecuencias de no controlar la ofensa o no tratarla en el momento correcto, obviamente ese corazón está germinando fruto de odio, rencor, resentimiento y por ende tarde o temprano tiene que venir consecuencias trágicas, como lo que acabo de mencionar: separación, relaciones rotas, etcétera, etcétera. Ahora, las ofensas más profundas que son hechas en el corazón del hombre son de las personas más cercanas a nosotros, ¿no es cierto? Y fíjense lo que escribió David en el Salmo 55:12, se los voy a leer. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Este David nos muestra básicamente lo que acabo de mencionar, ¿no? Las heridas más profundas que surgen en el corazón son hechas de las personas más cercanas a nosotros. Y David lo manifiesta: oye, no me afrentó un enemigo, lo cual pues había soportado. ¿Por qué? Porque las personas a las que amamos más son las que somos más susceptibles a ser dañados por ellos. Miren, los peores casos de los abogados son los juicios de divorcio. Obviamente hay casos de asesinato, violaciones terribles. Para lo que me refiero aquí en el juicio de divorcio es de que ellos están en primera línea en el sentido de ven con sus propios ojos las consecuencias del fruto de la ofensa. Porque ellos ven cómo una misma carne se está desgarrando. ¿Por qué duele la separación? Porque es una sola carne que se está desgarrando. Ahora, yo les puedo hacer un ejercicio ahorita. ¿Puedes sacar el cuchillo que tenemos ahí atrás para ver si alguien se puede hacernos el favor de cortar una parte de su carne? De su cachetito, así como, ¿no? ¿Qué va a suceder? Va a doler, ¿no es cierto? Es lo mismo que sucede cuando viene un divorcio. ¿Por qué? Porque la Biblia menciona que el hombre y la mujer es una sola carne. Cuando se produce el divorcio, obviamente muchos de esos divorcios son producto de las ofensas que han sido mal, ahora sí, dirigidas y han producido ya un fruto
y trae consecuencias terribles, donde los abogados ven cómo empiezan los insultos, empiezan a ver el fruto precisamente de muchas ofensas que se hicieron a través de los años y que no se trataron en su momento. Y que al final terminan en insultos, en problemas, en pleitos, y ven prácticamente ellos una carne cómo se está desgarrando, ¿no? En ese sentido. Por eso hago mención de que son los peores casos que una persona puede ver, porque previamente a eso, de ese odio, ese rencor, pues nos llama la atención porque anteriormente pues estaba a una base donde estaba el amor. ¿Qué llevó a ese nivel de deterioro dentro del matrimonio? Miren, en el hogar supuestamente es el refugio donde se debe de albergar la protección, la provisión, el crecimiento. Es el lugar donde se espera recibir y se espera dar amor. Sin embargo, muchas veces se convierte en la raíz misma donde se encuentra pues el odio. ¿Han escuchado el dicho que dice solamente las personas más cercanas, o mejor dicho, solo las personas a las que amamos pueden herirnos? Tiene mucho sentido. Fíjense, solo las personas que amamos pueden herirnos. Después de todo, siempre esperamos más de ellos, puesto que les hemos dado más de nosotros. ¿No es cierto? ¿Por qué te causa tanto dolor? Porque le has invertido tiempo, le has dado de ti. Es por eso que esas personas esperas más de ellos. Y cuando viene una situación difícil, viene la herida más profunda. ¿Se acuerdan la última vez que estudiamos acerca de que mientras más grande es mi expectativa de una persona, más profunda es la caída? Precisamente porque es a las personas a las que les damos más de nosotros y esperamos más de ellos. Pero cuando viene una ofensa y algo que nos daña, realmente causa pues un conflicto dentro de nosotros, que si no lo sabemos canalizar bien dentro de nuestras vidas, produce un fruto que de alguna manera va a perjudicar las relaciones personales. Miren, ¿cómo es que trata las personas o cómo tratan las personas con el orgullo, con la ofensa? Muchas personas tratan la ofensa de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque la tratan a través del orgullo. El dolor de la ofensa la buscan cubrir con el orgullo. Les voy a poner un ejemplo. Cuando una persona ha sido ofendida, ha sido tratada mal, o incluso ella pueda o él puede pensar que ha sido tratado mal, porque sea que sí haya sido tratado mal, o sea que él se imagine que haya sido tratado mal, tiene el mismo efecto en el corazón. Ahora, ¿cómo busca cubrir eso? Les voy a poner un ejemplo. Tú vas con una persona que de alguna manera pues ha sido ofendida y tú le dices, oye, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te sientes? No, bien. ¿Qué es lo que pasa? Que el orgullo de alguna manera impide que esa persona admita el estado real en el que se encuentra su corazón. El orgullo impide que nos enfrentemos con la verdad. El orgullo de una manera distorsiona nuestra visión, porque nos lleva a pensar que estamos bien cuando en realidad las cosas no están bien. Pero sobre todo el orgullo lleva a endurecer el corazón. Y todavía peor, porque el orgullo nos lleva a tener una actitud equivocada en el sentido de que nos consideramos víctimas. Y una persona que se considera víctima en algún momento manifiesta una actitud incorrecta. ¿Cuál es la actitud incorrecta? Por ejemplo, bueno, como he sido maltratado y he sido juzgado injustamente, por lo tanto, mi comportamiento está justificado. Pero déjenme decirles algo, que nuestro comportamiento no podemos nosotros decir que pueda estar justificado en base a que hemos sido tratados mal. O sea, lo que voy es de que no porque me traten mal, yo voy a reaccionar de una manera incorrecta. Lo bíblico y lo cristiano es responder de una manera correcta, como vamos a ir viendo a continuación a lo largo de esta enseñanza. Miren, una de las cosas que nosotros debemos de recordar es de que el estado de nuestro corazón no se encuentra oculto delante de Dios. Podemos ocultarlo delante de la persona que está, con la que compartimos nuestra vida, o con nuestros amigos más cercanos, hermanos de la iglesia, pero no podemos ocultarlo delante de Dios. ¿Cuál es el estado de nuestro corazón? Déjenme decirles que en la Biblia encontramos un ejemplo del peligro que corremos cuando tratamos de cubrir alguna falla de nosotros con el orgullo. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, 18, nos habla de una iglesia llamada Laodicea,
que el orgullo la llevó a no ver el estado real en el que se encontraba. Es por eso que Jesús le aconseja que debiera de ungir sus ojos con colirio. Dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis 3:18. Pero la pregunta aquí es, ¿ver qué? ¿Estaban ciegos? No, ellos no estaban ciegos, ciertamente tenían visión, pero el asunto es de que ellos no podían ver el verdadero estado en el que se encontraban. La iglesia de la Odisea era una iglesia que confundió de alguna manera sus riquezas materiales con su fortaleza espiritual. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que su orgullo le impidió ver su verdadera condición delante de Dios. Se cuenta que una persona era tan orgullosa, que pensaba que todo le iba a salir bien. O sea, no, todo, y no estoy hablando de que sea muy optimista, ¿no? Sino que era tan orgulloso que decía, no, un día sufrió un accidente esta persona. Y estando en la sala del hospital, pues de repente como que empezó así a despertar y vio a una persona de blanco, ¿no? Y le dice, oiga doctor, ¿cómo salí? Y le dice la persona de blanco, no, dice, ¿cómo salí? ¿No? Y la persona de blanco le dice, bueno, pues ni soy doctor ni tú vas saliendo, soy San Pedro y tú vas entrando. O sea, el orgullo de alguna manera nos lleva a distorsionar el estado real en el que nosotros estamos. Y esto fue lo que sucedió con la iglesia de la Odisea. Llegó a pensar que de alguna manera, por el orgullo que había en su corazón, que el estado en el que se encontraba delante de Dios era el correcto. Por eso el Señor le dice, limpia tus ojos para que veas bien. ¿Cuál es el problema que muchas veces nos encontramos en el matrimonio? El problema es que buscamos defender nuestra posición. Nadie quiere perder. Buscamos sacar la paja del ojo ajeno cuando somos portadores de la viga. Ese es el problema. Y si existe un lugar donde es necesario manifestar el carácter cristiano, es precisamente en el matrimonio, ya que es el matrimonio donde existe la relación personal más profunda que puede haber. Y si es el lugar donde existe la relación más profunda, implica también que es el lugar donde se producen las heridas más profundas en la relación matrimonial. Es por eso que cuando el Señor estaba hablando acerca de las relaciones personales, los discípulos le dijeron, oye Señor, aumentanos la fe. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 17, verso del 1 al 5. Se los voy a leer, dice así. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Fíjate, ¿en qué contexto fue en que ellos dijeron aumentanos la fe? En el contexto de tratar de arreglar las relaciones personales. Y como hace rato decía, si hay un lugar donde las relaciones personales son más profundas es en el núcleo matrimonial. Ya ni hablemos de amistad ni de relación dentro de la iglesia ni familiar, pero esto nos sirve para incluso mirar cada una de estas áreas, ya sea el núcleo familiar entre esposo, esposa y así sucesivamente, ¿no? Familia y amigos, hijos, etcétera. Pero aquí el asunto es que los discípulos le dijeron, oye, aumentanos la fe. O sea, ¿por qué ellos no dijeron, aumentanos la fe para sacar fuera demonios? O aumentanos la fe para levantar paralíticos. No, aumentanos la fe en el contexto de arreglar una situación con aquel que me ha ofendido. ¿Sabes por qué? Porque esto se trata de morir a nosotros mismos. Hoy vamos a aprender que nosotros como cristianos no amamos como debiéramos de amar. De hecho, hay mucha gente que dice amar, pero el amor que manifiesta está viciado de alguna manera por el pecado. ¿Por qué? Porque está tiznado por el orgullo. Por el orgullo y el egoísmo. ¿A qué me refiero con el egoísmo? Porque muchas veces, como creo lo mencioné la vez pasada, amamos si me da algo a cambio.
¿no? Y no han visto ese tipo de amor que muchas veces manifiestan los niños, ¿no? Le vas a comprar algo, como sabe que le vas a comprar algo, mira, está, papi, ¿y qué más hago, papi? ¿No? ¿O qué es? O sea, parece como una vez me dijo Samuel, papá, soy tu esclavo, dice. Dije, "Ay", así soy tu esclavo, me dice, pero no me lleves. O sea, ¿te imaginas? O sea, son capaces de hacer eso. Y así muchas veces el amor se ve tiznado en nuestro corazón. Si recibo lo que yo espero de la otra persona, entonces correspondo a ese tipo de amor. Fíjense, la cura de la relación es el perdón. Y necesitamos pedirle precisamente al Señor que aumente nuestra fe. Porque, vuelvo a repetir, los mayores milagros de la fe que pudiéramos nosotros ver es las relaciones interpersonales siendo restauradas. El texto que les acabo de leer continúa diciendo en el verso 6: entonces el Señor dijo, o sea, a la demanda de los discípulos, aumenta nuestra fe. Mira lo que responde el Señor: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Fíjense, aquí hay una iluminación increíble de este texto. El sicómoro es un árbol, pero en los tiempos bíblicos ellos creían que era un árbol que tenía raíces tan profundas, que podían tener o llegar a existir por 600 años. Entonces, a la respuesta de los discípulos, oye, aumentanos nuestra fe, Jesús le responde: si tú tuvieras fe y le dijeras a este árbol, quítate de ahí y plántate allá, o sea, él obedecería, ¿no? Pero déjenme decirles algo. Ese sicómoro, se dice, o que la creencia era de que sus raíces eran tan profundas que llegaban a vivir 600 años. Ahora, ¿qué relación tiene esto con lo que estamos tratando de las relaciones? Que muchas veces el sentimiento que nosotros tenemos en nuestro corazón, que ha producido la ofensa, se ha arraigado tanto y ha sacado tantas raíces, que nosotros necesitamos tener fe en el Señor, que si actuamos de una manera correcta, como Él nos lo está diciendo, perdona, las cosas se van a solucionar. Para nosotros perdonar necesitamos tener fe. ¿Qué quiere decir fe? Creer en Dios, no, creer que lo que Él te está diciendo es la solución al problema que estamos viviendo. Y una de las cosas, fíjense, que he experimentado a lo largo de la poca consejería, podríamos decir, que he tenido, es de que yo he visto algo que se ha marcado así como en base a lo que estamos viendo en el texto. Dos casos muy particulares donde la relación había sido muy dañada. Entonces, una de las cosas que yo les decía es: mira, lo que a ti te toca hacer es lo que la Biblia nos manda. Perdona, y de alguna manera tú debes establecer en tu medida la relación correcta. Tú debes de actuar tú como cristiano. Si la otra persona no actúa como cristiano, eso ya no nos compete, pero tú debes de actuar como cristiano. Y resulta que ya pasando pues un tiempo, después recibo la llamada, ¿no? Y así sucedió en los dos casos, después de una semana, ¿sí? Y el primer caso me dice: oiga, pastor, dice, estoy bien contento. Dice, ¿por qué? Porque todo ese odio y amargura que sentía en mi corazón con tal persona, porque le estaba cubriendo, ahora sí, que a mi esposa, de que se iba con el otro. Fíjate nada más a qué nivel, ¿eh? Dice, yo, de verdad, yo la veía y yo la quería matar, dice, pero ¿qué cree? Que pues yo no la podía correr, ¿no? Porque era mi vecina. Pero de alguna manera la vi y la empecé a saludar. Y empecé a hablar de una manera correcta. Y empecé a actuar de una manera correcta, en el que había una necesidad que yo estaba viendo que tenía, y bueno, pues la ayudaba, dice. Y ahora, de alguna manera, ya no siento eso en mi corazón que sentía en contra de ella, dice. ¿No? O sea, de alguna forma, eso se requiere fe. ¿Qué se requiere fe? Actuar como la Biblia dice, o sobre todo como el Señor nos dijo que debiéramos de actuar. Por eso los discípulos dijeron: oye, aumentanos la fe, porque el sicómoro que traigo dentro de mí, de amargura, de rencor, de odio, está tan arraigado que ya llevo 20 años con él en mí. Y así hay muchos que pudieran estar en esta tarde igual, con el sicómoro dentro de tu corazón, ya arraigado de odio, de rencor, de amargura, que tú necesitas desarraigarlo a través de la respuesta que el Señor nos dijo. ¿Sabes qué? Si viene contigo 70 veces, perdónalo.
Y ellos dijeron, no, pues aumentanos la fe para creer que va a suceder lo que tú me estás diciendo. Y este es el punto a lo que el Señor nos está llevando. Que hay muchos en un momento dado que han recibido la ofensa, la han consumido y ha sembrado en su corazón una raíz tan profunda que ahorita las consecuencias ya se están viendo. ¿Por qué? Porque están los pleitos, relaciones rotas, y tarde o temprano, si no se detiene, va a seguir aumentando. O al menos controlarlo, ¿no? Y se empieza a llevar una vida cíclica o incluso de ya algo, como se dice normalmente, pues nos gusta el sufrimiento, ¿no? Ya nos acostumbramos a vivir una vida así, que si ya no te grita, ya no te sientes contenta. No, si ya no hay pleitos, ya no pasamos un día bien, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos ver es precisamente que necesitamos sacar esto de nuestro corazón, este sicómoro que está ahí arraigado dentro de nuestras vidas. Ahora, ¿por qué muchos no quieren proceder como el Señor aquí en el texto nos dice? Por ejemplo, les leo otra vez Lucas 17. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Estaba yo escuchando hace unos días algo que me ministró porque fue algo similar. Yo no sé por qué siempre los días de matrimonios tengo que sacar trapitos sucios de mi corazón. Fíjense, es que estaba viendo el otro día un ejemplo de una persona que reaccionó de una manera correcta en un conflicto con una persona ajena a la familia. Pero cuando ese mismo, les voy a poner el ejemplo. Estás en tu casa. El ejemplo es así: está en la casa con tu familia. Llega el niño, tira el vaso y ensucia la alfombra y te pones de 1000 colores. ¿Y cómo no te das cuenta de lo que estás haciendo? Pero fíjate que esto, que aquello, y despoticas, ¿no?, contra él. Pero sucede que a la semana siguiente invitas a tu jefe del trabajo, a tu patrón. Y el patrón, sin darse cuenta, voltea la copa y cae sobre la misma alfombra. Y tú le dices, no se preocupe, no, un accidente, no hay que limpiar, vamos a limpiar y todo. Y el asunto es, ¿por qué el cambio de actitud si es el mismo acontecimiento? Hace unos años atrás estábamos en una reunión de un estudio que antes dábamos en casa los miércoles, creo que ahí estaba el hermano Héctor. Y había una persona que al final de la reunión se puso bien agresivo y me empezaba así a atacar, y estaba ahí Melissa, ¿no? Y es que lo menciono porque va en relación a eso. Y yo bien paciente, hablando y todo. Yo para mí fue algo normal. Llegamos a la casa y me dice Melissa, oiga papá, yo sí, me sorprendió su reacción, dice. Y yo, ¿sí? Sí, dice, pero me gustaría que tuviera la misma reacción con nosotros. Yo me quedé así, trágame tierra. O sea, él así se fue para abajo, mira. Y déjenme decirles, muchas veces actuamos así. Y no saben yo cómo me sentí por dentro, ¿no? Pero es una realidad. O sea, hay cosas de las que nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Y necesitamos precisamente ese tipo de personas que nos ayuden a ver. Yo les he dicho que los amigos son como los espejos retrovisores. ¿Por qué? Porque nos ayudan a ver ángulos que nosotros no podemos ver. Pero déjenme decirles algo. Los espejos retrovisores también nos ayudan a ver lo que viene atrás. Pero si tú te clavas en lo que viene atrás, no vas a ver el frente y terminas chocando. Y así hay muchos. Si yo me hubiera quedado con lo que está mirando atrás y no hago un proceso de buscar un cambio porque está en mí, yo me quedaría todavía estancado ahí. No es que ya sea el mejor, ¿no? Pero por lo menos dicen que hay un ligero cambio, ¿no? O sea, ahí es donde aumentame la fe, Señor. Pero miren, la situación es eso, de que si tú te quedas mirando por espejo retrovisor y vivimos muchas veces mirando solamente el pasado y no le damos vuelta a la página y sabes que pues vamos a arrancar y vamos a echarle ganas, te vas a estampar. Nosotros necesitamos mirar atrás, pero también mirar al frente para tener dirección en nuestra vida. Y eso es lo que nosotros necesitamos actuar como matrimonios, en nuestra vida con los hijos, porque de alguna forma necesitamos mejorar nuestra vida.
podemos permitir que ese pedacito de cielo que debe estar aquí en la tierra, que es el matrimonio y es la familia, que se convierta en un infierno. O sea, no, dejar eso a un lado en nuestro corazón. Ahora, ¿qué impide de alguna manera el hecho de no perdonar? ¿Saben qué impide el no perdonar? Porque muchos dicen que no sienten perdonar. Y el que no sientas perdonar no es malo, al contrario, es una indicación de que pues así es, porque el perdón no nace del sentimiento, porque de hecho el sentimiento es lo opuesto a lo que nosotros debemos de hacer, porque en tu sentimiento no vas a buscar perdonar. ¿Por qué? Porque en tu sentimiento buscas que esa persona le pase algo o haga algo que sea equitativo a la ofensa que te dio. Entonces, el perdón no nace del sentimiento, nace de la voluntad. Porque si nosotros nos movemos en base al sentimiento, yo voy a perdonar cuando sienta bien, pero como no soy hipócrita, entonces mejor me pongo mi distancia. Y eso de que porque no soy hipócrita, al contrario, fíjate cómo medimos de una manera incorrecta. Muchos decimos, no quiero ser hipócrita, por lo tanto no voy a hacer tal cosa que no siento. Y ese sentimiento nos está llevando a actuar de una manera en rebelión en contra de Dios. Porque la Biblia nos dice, perdona, no importa lo que tú sientas. El perdonar es un acto de la voluntad. Que cuando nosotros decidimos voluntariamente perdonar, las emociones se ajustan a mi proceder. Por eso se requiere fe. Tú tienes que creer que es así para empezar a vivir las verdades del Evangelio. Por eso los discípulos dijeron, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque ¿a poco sí será así, Señor? Que nada más lo perdono y ya aquí adentro se compone y todo eso. Sí, funciona así. Tú necesitas actuar de una manera que sea opuesto a lo que el sentimiento está produciendo ahí. Y cuando nosotros actuamos de una manera correcta, entonces el sentimiento se ajusta a esa conducta. Entonces el perdón no nace de los sentimientos, nace de la voluntad. Y un escudo que nos ayuda precisamente a guardar nuestro corazón de la ofensa es el amor. Si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 13, es un pasaje que todos conocemos, donde describe las características de lo que es el amor. Vamos a estudiar el día de hoy solamente 2 características, donde dice el amor es sufrido y es benigno. Ahora, el amor sufrido, de alguna manera, la palabra sufrido significa literalmente ser paciente. Pero déjenme decirles algo, en la Biblia encontramos 2 palabras que se refiere a ser paciente, pero en 2 direcciones. La primera se refiere a ser paciente ante las circunstancias, ante las adversidades. Nosotros como personas, pues requerimos ser paciente en medio de la enfermedad, en medio de la adversidad, necesitamos paciencia. Pero la palabra que se utiliza ahí para ser paciente lleva el sentido de ser paciente específicamente con las personas. Entonces, fíjense nada más lo que estamos viendo. Cuando la Biblia dice que el amor es sufrido, no quiere decir que tienes dolor porque no te aman. Tienes dolor por el desamor de la juventud y todo eso, no. La palabra sufrido se refiere a ser paciente con la persona. Ahora, si partimos de ahí, quiero decirles algo. Les voy a decir lo que significa y no les va a gustar a muchos de ustedes. Y les voy a decir por qué. Porque no estamos acostumbrados a amar de esta manera. Pero en realidad nosotros no estamos como cristianos para evaluar qué es lo que me conviene o qué no es lo que me conviene, o qué es lo que recibo y qué es lo que no recibo de la palabra, sino debemos de recibir toda la palabra de Dios como es, aun cuando vaya en contra de mis ideales. Y ahorita van a ver por qué. Porque esta palabra paciencia se refiere a la habilidad de ser molestado y que una persona se aproveche de ti una y otra vez, y no obstante no estar ofendido ni enojado. Qué increíble, ¿no? Fíjate, la habilidad de ser molestado y de ser incluso que alguien se aproveche, como decimos en la jerga de la calle, se manche con nosotros, ¿no? O sea, que esté ahí haciendo de las suyas en tu persona. Ya dijeron que manche. O sea, que sea abusivo con uno, ¿no? O sea, que esté aprovechándose de tu persona una y otra vez, y no obstante no estar enojado. Fíjate, Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, él dijo que esta palabra se aplica a la persona que es tratada mal, y a pesar de que es tratada mal y tiene la posibilidad de vengarse, no lo hace.
Fíjate, esto habla de carácter y esto habla de amor. Cuando nosotros decimos amar a las cosas, déjenme decirles algo, en realidad no amamos como debiéramos de amar. El amor cristiano es sufrido. Pero pastor, usted no sabe lo que me hizo la persona, usted no sabe lo que me hizo mi esposo, me hizo mi esposa. El amor es sufrido. ¿Cuál de la situación no se entiende? ¿Verdad? Nosotros necesitamos ajustarnos al parámetro de lo que es amar. Si la Biblia me describe que esto es amor y mi concepto de amor no es ajusta a lo que la Biblia me dice que es amor, entonces ¿quién está mal? Pues obviamente la Biblia, ¿no? Para muchos pudieran decir, ¿no? Por ahí voltearon, ¿no? Obviamente nosotros. Miren, la virtud de amar así sufrido se manifestó entre los primeros cristianos. Porque en los tiempos antiguos, sobre todo en el mundo griego, el amor que se da a sí mismo y la paciencia que no se venga eran consideradas como debilidades impropias de llevar una mujer o un hombre. ¿Por qué? Porque para ellos la venganza era una virtud. Entonces, fíjate, el concepto de amor y de darnos a nosotros mismos fue introducido a la humanidad a través del cristianismo. Cosa que el mundo secular no estaba, no sabía amar de esa manera. Porque solamente podemos amar bajo el poder del Espíritu Santo. Que esta capacidad de amar no nace naturalmente de nosotros. Lo que nace naturalmente de nosotros es ahorcar a la persona. Es de alguna manera mandárselo al Señor. Pero nosotros ya bajo la guía y el poder del Espíritu Santo tenemos esta capacidad de amar. Porque dice que el amor de Dios se ha derramado en nosotros a través de su Espíritu. Entonces fíjate, ya tenemos esta capacidad. Ahora esto va en contra pues de la cultura en la que vivimos. Porque en la cultura en la que vivimos, el mundo siempre ha considerado como héroes a aquellos que no se dejan. Aquellos que pelean con sus derechos y que de alguna manera defienden su bienestar. Pero miren, en la Biblia encontramos que el amor no toma represalias, sino al contrario, que nosotros como cristianos debemos de actuar como Cristo actuó. No se vengó y no perjudicó a nadie, a pesar de que fue insultado y fue abusado. Él es el ejemplo mismo del amor sufrido. Y en la Biblia incluso encontramos, por ejemplo, en Romanos 12:17, que no debemos pagar a nadie mal por mal. En Mateo 5:39 se nos dice, si te golpean en una mejilla, volteale o dale tú la otra. En Hechos 7:60, cuando Esteban estaba siendo martirizado y estaba siendo lapidado, él no dijo, Señor, mándales fuego del cielo. Al contrario, él dijo, perdónalos. Fíjate nada más, está siendo apedreado. Y a pesar de que estás todo ahí sangrando, está tirado, yo me imagino al pobre Esteban ya postrado en tierra y toda la gente alrededor derramando toda su ira en contra de esa persona. Y él a pesar de eso voltea al cielo y dice, perdónalos. Ese es un nivel extremo de amor, ¿no? Un amor genuino. Pero de alguna manera nosotros necesitamos manifestar este tipo de amor. De hecho, una de las cosas que vemos también en Lucas capítulo 23:34 fue que Jesús manifestó paciencia al orar por ellos. No estaba en la cruz y todavía le dijeron, no, pues bájate, si eres el Hijo de Dios, bájate, ¿no? Y él dice, Señor, perdónalos. Lo mismo que dijo Esteban, perdónalos. Ahora, fíjate, ya vimos lo que es amor y qué significa ser sufrido. Ahora, ¿qué significa ser benigno? Si al inicio vimos que ser sufrido como que resulta difícil digerir una actitud como esa, ser benigno pues va a ser todavía peor digerirlo. ¿Por qué? Porque el ser benigno es el complemento de ser sufrido. Dijimos que mientras el ser sufrido habla de saber soportar y ser paciente con las personas, mostrando obviamente un espíritu no vengativo, sino mostrar un amor genuino que es el amor de Cristo. El ser benigno no solamente busca el bienestar de una persona, sino que trabaja por el bienestar de esa persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho de que una persona te esté molestando o te haya hecho algo grave, te haya ofendido, no solamente la Biblia nos demanda que tengamos una actitud sufrido, en el sentido de que no nos ofendamos ni nos sintamos enojados con esa persona, sino que el ser benigno implica
que debemos nosotros incluso de que si vemos una necesidad en esa persona, trabajar por su bienestar, de aquella persona que me ha ofendido, de aquella persona que me ha hecho un agravio. Fíjate nada más la clase de amor que la Biblia demanda que nosotros como cristianos debemos de manifestar. Ahora muchos pudieran decir, pero eso no raya en algo ya así muy inhumano. Bueno, si rayara en un estado así, pues preguntémosle al Señor, porque el Señor fue el ejemplo máximo de benignidad. De hecho, Dios es el ejemplo máximo de benignidad, tanto Dios Padre como Dios Hijo. Porque Dios, siendo bueno y bondadoso, con una humanidad que lo único que ha hecho es vivir en rebelión en contra de Dios, y siendo malo y desobediente, el Señor hace salir el sol todavía sobre ellos. Ellos todavía respiran, se benefician de los climas, ¿no? Porque obviamente la tierra produce y de ahí todos comemos, tanto impíos como no impíos. O sea, Dios precisamente es el ejemplo máximo de benignidad, porque no solo trabajó, sino sigue trabajando por el bienestar de la humanidad. Una humanidad que no toda le rinde pleitesía a Él. Ahora, imagínense nada más, el ofendido que es Dios busca reconciliarse con el ofensor que es el pecador. Eso es un ejemplo de benignidad. Cuando Jesús mandó a sus discípulos, incluyéndonos a nosotros, a amar a nuestros enemigos, no quiso decir que simplemente sintiéramos ser amables con ellos, sino que fuéramos amables. Y eso implica acción, eso implica un movernos a una actividad a favor y beneficio de la otra persona. Ahora, ¿cuánto no más este tipo de amor debe de reinar dentro del matrimonio? Esto nos habla de que si nosotros de alguna manera guardamos nuestro corazón bajo estos principios, vamos a guardar nuestro corazón de consumir lo que son las ofensas. Porque las ofensas de alguna manera, vuelvo a repetir, las consecuencias pues son trágicas ya cuando de alguna forma no se pararon a tiempo en las relaciones. Miren, el ser benigno es hacer cosas bondadosas y útiles para los demás. Pero esto de ser benigno, ¿saben cuál es el punto al que nos lleva? A manifestar un amor sacrificial. Un amor que se sacrifica por el otro. ¿No es acaso ese el amor que Dios demanda de nosotros? Un amor que debe de mostrar ese sacrificio por el otro. O sea, ¿por qué incluso en Romanos Pablo menciona dar la vida por las personas que son buenas? ¿Qué tiene de bueno eso? O sea, ¿qué tan, sí hay algo de elogio en eso, pero dar su vida por la gente que es mala, eso tiene más elogio, ¿no es cierto? Y es lo que el Señor hizo. Y es un ejemplo de benignidad, es un ejemplo de ser sufrido. ¿Por qué? Porque manifestó paciencia para con las personas. Y si hay alguien muy paciente, ese es Dios, que de alguna manera sigue siendo paciente con nosotros, ya siendo cristianos. Miren, benignidad significa abandonar actitudes egoístas, dejar de pensar en nosotros para pensar en el que está a nuestro lado. Una de las cosas que nosotros solemos manifestar es que esperamos de los demás y les exigimos, pero cuando los demás nos exigen y esperan algo de nosotros parece como que ser indiferentes. Y eso habla de egoísmo. Nosotros sí podemos exigir y demandar, pero no permitimos que los demás nos exijan y nos demanden. Ese es el tipo de amor que de alguna manera es un amor corrompido, ¿no? Ahora, cuando una persona manifiesta este tipo de actitud, lo único que está reflejando en su corazón, pues es un corazón alejado de Dios, desprovisto de la gracia de Dios. Porque un corazón que ha sido el receptor de la gracia de Dios, entiende que si hemos sido perdonados de una manera justa, bueno, o injusta, como pudiéramos mencionar, dependiendo del caso, pero de alguna manera Dios nos perdona cuando realmente no merecíamos perdón. ¿Cuánto no más ejercer esa misma acción con las personas que están a nuestro alrededor? Miren, un corazón ofendido, ¿cómo se manifiesta? Un corazón ofendido se cubre con una coraza. ¿Para qué? Para evitar ser dañado. ¿No los han visto esos corazones que de alguna manera
ya sí han recibido un daño, una ofensa, ¿y qué hacen? Protegerse. Es la reacción natural, ¿no? Yo creo que todos en un momento dado, cuando vemos un peligro, corremos a protegernos. Pero una persona, cuando se siente herida, construye muros a su alrededor de su corazón, para salvaguardarlo y evitar futuras heridas. ¿Qué implica esto? Que nos volvemos selectivos y negamos la entrada a todos aquellos que pudiéramos nosotros pensar que nos van a herir, rechazando de esta manera a los que creemos que nos deben algo, y no les dejamos entrada ni acceso hasta que nosotros lleguemos a pensar que lo han pagado todo, ¿no? De alguna manera, con nuestra actitud, con nuestro silencio, con nuestra indiferencia, buscamos que el otro pague. Ahora, nosotros pudiéramos abrirle las puertas solamente a aquellas personas que pensamos que están de nuestro lado. Pero ¿qué creen? Que esas personas que están a nuestro lado, pues también se sienten ofendidas. Y en lugar de ayudarnos, pasa a acumular más piedras a los muros que ya habíamos construido, y sin que sepamos cómo sucede, estos muros que en un momento dado fueron construidos para nuestra protección, se convierte en nuestra prisión. Y estamos entonces atrapados en una fortaleza creada por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el sicómoro que está dentro de tu corazón, que está bien arraigado ahí, no lo has sacado por falta de fe. Por eso los discípulos dijeron: aumentanos la fe, Señor. Porque si es verdad que es a través del perdón la solución, pues yo necesito ajustar mis emociones y mis sentimientos. Porque una persona así, con un corazón que ha sido dañado y busca proteger, le resulta imposible creerle a Dios. Es una persona que de alguna manera no puede creer que Dios diga en serio lo que dice. Amar de esta manera sufrida, amar de esta manera siendo benigno. O sea, ¿no es mucho lo que tú demandas de mí, Señor? ¿Acaso no fue lo que Dios hizo a favor de nosotros? Nosotros dudamos muchas veces de su bondad y de su fidelidad. No lo decimos abiertamente, pero sí lo decimos cuando manifestamos una conducta o una actitud opuesta a lo que Dios espera de nosotros. Miren, nosotros dudamos de su bondad y de su fidelidad porque juzgamos las cosas que están pasando, porque lo miramos bajo el parámetro de lo que los hombres han marcado en nuestras vidas. Y entonces nuestra relación se ve filtrada a través de una relación personal, y pensamos que de alguna manera Dios opera de esa manera con nosotros, ¿no? Ahora en las mujeres se dio una enseñanza que es: mi padre no es idéntico a Dios, donde muchas mujeres de alguna manera quedan marcadas precisamente en la relación de un hombre y consideran que Dios de alguna forma las trata igual. ¿Por qué? Porque es la percepción que tienen del hombre terrenal. Y dicen: bueno, si el hombre es así, pues mi relación con Dios muchas veces se va afectada. Y déjenme decirles algo: eso no solamente se limita a las mujeres, se limita a los hombres también. Muchos hombres que de alguna manera no tuvieron una imagen ideal de un padre terrenal, les cuesta trabajo identificarse con esa identidad paterna de Dios. ¿Por qué? Porque su parámetro está medido en base a las relaciones humanas. Y las personas, hablando en este caso, ofendidas, muchas veces encuentran versículos que apoyan sus argumentos. Sin embargo, ese no es el deseo de Dios, de que se use de esa manera su palabra. Ahora bien, muchas veces vemos un conocimiento que hay en cada uno de nosotros bíblicamente, pero cuando ese conocimiento de Dios no tiene el amor de Dios, se convierte en una fuerza destructora. ¿Por qué? Porque está lleno de orgullo y de legalismo. Empezamos a demandar porque la Biblia dice esto. Empezamos a exigir porque la Biblia dice esto. Y el Señor dice: ¿sabes qué? Que olvidan el espíritu de la ley. ¿Se acuerdan que el texto dice así? O sea, se enfocan tanto en la letra que se les olvida el espíritu de la ley. ¿A qué se refiere? Que enfocamos mucho lo que dice y cómo debe ser el comportamiento, y se nos olvida lo que el Señor dijo: id y aprended lo que significa misericordia quiero.
Porque ellos que dijeron, la encontramos en el acto mismo del adulterio. Mira, lo encontramos haciendo tal cosa. Y enfocamos tanto la letra y exigimos una conducta de alguien en base a lo que la Biblia dice, y se nos olvida la misericordia. Se nos olvida el espíritu de la ley. Era lo que pasaba también cuando ellos interpretaban mucho la letra y el espíritu de la ley. Es por eso que se vuelve orgulloso y legalista. Miren, muchas veces buscamos justificar nuestra conducta en base a cómo interpretamos la Biblia bajo un parámetro orgullo y legalista, en lugar de arrepentirnos por la falta de perdón que pueda haber en nuestros corazones. Hermanos, este tema acerca de las ofensas, yo creo que no hay nadie que de alguna forma haya atravesado una ofensa. Y realmente hay dos aspectos de verlo, ¿no? Los que han sido realmente ofendidos y los que creen que han sido ofendidos. Pero de alguna u otra manera la reacción es la misma. Y de alguna u otra manera la solución es la misma. Entonces, muchas veces la relación que existe entre nosotros debe de ser quitada para poder crecer dentro del matrimonio. Es por eso que al inicio yo les decía, el tema es creciendo en el matrimonio. Pero no podemos crecer en nuestra relación emocional, sentimental, intelectual con la persona que está a nuestro lado compartiendo la vida si de alguna manera no limpiamos nuestro corazón de toda ofensa. Y el guardar nuestro corazón es responsabilidad de nosotros. Tú puedes en un momento dado ser seducido a guardar ciertas cosas en tu corazón. Estamos expuestos, ¿no? Un momento a ceder, a consumir la ofensa. Pero inmediatamente cuando tú ves que tu corazón ya está albergando este fruto de odio, de resentimiento, de que no lo quieres ver, entonces ahí ya está el fruto de la ofensa sembrada. Y tú necesitas tratar con eso. Quita todo orgullo que esté buscando cubrir el dolor de la ofensa, porque realmente el estado de nuestro corazón no está oculto delante de Dios. No sea que nos vaya a pasar lo mismo que la iglesia de Laodicea, que por el orgullo espiritual no podía ver realmente el estado en el que se encontraba delante de Dios. Y así es en la vida matrimonial. Nosotros necesitamos guardar nuestro corazón, guardar nuestras vidas, porque al final de cuentas, esa persona a la que le damos más, sin darnos cuenta, muchas veces nuestra conducta es demandar más. Y buscamos, cuando ya sale la situación así que dolosa, ahí por cualquier situación buscamos sacar la paja y no nos damos cuenta que traemos la viga. Hermanos, yo sí quisiera en esta hora que a lo largo, yo sé que de la enseñanza el Espíritu Santo ha ido tratando en tu corazón, ha ido tratando algo en particular, porque la Biblia dice que cuando la palabra de Dios es enviada no regresa vacía, sino hace por lo cual ha sido enviada. Y una de las cosas que nosotros necesitamos en esta hora es abrir nuestro corazón. Como yo les he dicho, no estamos exentos en un momento dado a no ser susceptibles a fallarle al Señor como fallar a nuestra pareja. Y este es un buen punto para poder escuchar en qué hemos fallado nosotros. O sea, escuchar en qué nos hemos equivocado o que no nos hemos dado cuenta. Fíjense, una de las cosas que sucede es que nosotros no escuchamos. Les voy a poner un ejemplo de cómo muchas veces no escuchamos. Levanten todos su mano derecha. Así, su mano derecha. No los voy a poner a jurar nada, no. Levanten su mano derecha. Junten estos dos dedos. ¿Ya? Ahora llévenlo al mentón. ¿Qué pasó, hermanos? El mentón está aquí. ¿Ya vieron cómo no escuchan? Ese es un ejemplo de que no escuchamos. La mayoría se lo llevó al nuevo mentón. O sea, ¿cómo? Sí, la cabeza es el mentón, ¿eh? Sí, la mente. Sí, va. Fíjense cómo. Sí. Por eso Ariel se quedó así, porque dijo, no, porque salió peor, no sabe cuál era el mentón. Dice.
Fíjense cómo es un ejemplo de que no escuchamos, porque a veces somos visuales, ¿no? Y así pasa. Estás hablando con ella y sí, sí, está recogiendo. Oye, pero sí, 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 está bien. Y regresas, oye, ¿qué pasó con mi coca? Se me olvidó. Ay, sí. Coca-Cola, ¿no? Oye, o qué pasó. O qué pasó con tal cosa. Se me olvidó. Pero yo te dije, ¿me dijiste? ¿Sí o no pasa así? O viceversa, ¿no? Le estás diciendo al esposo, y él, sí, sí, o está haciendo o viendo la tele, sí, sí, te estoy escuchando, pero no voltea a verte. O sea, la situación es de que realmente está perdido, no está escuchando realmente, no está poniendo atención. Y ya cuando viene la persona a decir, oye, ¿y el favor que te pedí? Pues no se hizo nada. ¿Por qué? Porque no escuchamos. Y déjenme decirles algo, nosotros necesitamos escuchar, tomar nuestro tiempo, dejar a un lado lo que estamos haciendo y voltear a decir, bueno, ¿qué necesitas? ¿Qué requieres? Bueno, lo voy a hacer. No, o ok, te traigo tal cosa, o hacer el favor. Entonces vean cómo de alguna manera nosotros necesitamos ejercitar el escuchar. Porque una de las cosas que dijimos en la primera enseñanza que hablamos de la comunicación, es que la comunicación nos sirve para darnos a conocer, pero también para conocer. ¿Por qué? Porque compartimos lo que tenemos dentro. Y al compartirlo, tú te estás abriendo. Y muchas de las cosas por las cuales nos cerramos es precisamente porque nos abrimos tanto que el abrirnos provocó esas heridas. Pero déjenme decirles algo. Tú, tú tienes que correr el riesgo. Corre el riesgo de abrir tu corazón otra vez. Vas a tener más beneficio en correr el riesgo de abrir tu corazón a mantenerlo cerrado. Porque un corazón que lo mantiene cerrado no crece. Vives bajo esa prisión y esa cárcel. Y hay más beneficios en intentar abrir tu corazón y saber que somos cuidadores y somos responsables de nuestro corazón. Y cuando en un momento dado se presenta otra ofensa, la vas a saber esquivar. ¿Por qué? Porque ya viviste una situación que la consumiste y produjo en tu corazón lo que está ese sicómoro ahí. Pero cuando tú ya aprendes a mirar lo que la Biblia nos menciona del amor, aprendemos a esquivarlas, ¿no? Y vuelvo a repetir, se requiere todavía, o mejor dicho, date la oportunidad otra vez a abrir tu corazón. Ábrete otra vez a las personas. ¿Por qué? Porque nos cerramos. Nos hacemos nuestra cúpula y nos metemos en nuestra cueva y no queremos salir de ahí. Y de alguna manera perdemos más a realmente darnos a conocer a los demás. Cierra tus ojos ahí donde estás. Ahí donde estás con tus ojos cerrados. Te voy a pedir que tomes la mano de tu esposa, de tu esposo. Hay cosas que muchas veces no es necesario mencionarlas porque sabemos que hemos fallado, ¿no es cierto? Pero así tomado de la mano de tu esposa, vayamos primeramente con el Señor. Y ahí con el Señor que conoce el estado de tu corazón, dile, auméntame la fe, Señor. Ayúdame a sacar estas raíces tan profundas dentro de mí que de alguna manera me han llevado a la incredulidad, a llegar a pensar, Señor, que la manera que tú has establecido para establecer las relaciones es a través del perdón. Porque hemos vivido una y otra vez episodios donde se han repetido las mismas cosas, hemos vivido las mismas circunstancias, hemos pedido perdón una y otra vez y todo vuelve a lo mismo. Pero Señor, auméntame la fe. Ayúdame, Señor, a ver el estado de mi corazón, a ver la viga en mi ojo, a amar
de la manera en que tú me muestras en la Biblia que yo debo de amar, ser paciente, ser digno, mostrar, Señor, ese carácter de un cristiano para con mi esposo, con mi esposa, mi familiar, con mi hermano. Señor, sana. Hoy quiero quitar toda coraza. Hoy quiero quitar toda muralla que ha sido mi cárcel por muchos años, por mucho tiempo. Hoy quiero romperlo, Señor. Hoy quiero simplemente hacer un acto de la voluntad y perdonar en obediencia a ti, Señor. A todos aquellos que de alguna forma me han ofendido o que yo he sentido que me han ofendido. Señor, los quiero perdonar, Padre. Quiero limpiar mi corazón. Quiero yo actuar como cristiano. Quiero yo manifestar, Señor, de mí. Quiero aprender a escuchar la necesidad, escuchar, Señor, lo que él o ella, dependiendo del caso, me digan. Porque eso es una alerta, Señor, de la necesidad que hay en su corazón. No quiero ser indiferente, no quiero ser egoísta. Quiero darme a mí mismo, Señor, en ese amor que se sacrifica por el otro. Cubrir sus debilidades, cubrir sus fallas. Quiero ser, Señor. En el caso de las mujeres, ayuda idónea. Y en el caso de los varones, queremos ser esa cabeza, Señor, de la cual podamos ministrar de una manera prudente el corazón de nuestra esposa. Aquí están nuestras vidas, aquí está nuestro matrimonio, lo presentamos delante de ti, rogándote, Señor, que nos des la gracia, la capacidad, que esa fe en nuestro corazón de creer que actuar de una manera correcta, como tú me lo has dicho, van a restaurar las relaciones y va a ser restaurado mi relación. Yo lo quiero creer, Señor. Ya no quiero poner en duda lo que tú me has hablado a mi corazón. Quiero obedecer. Simplemente quiero ya no mirar hacia atrás y quedarme ahí. Quiero quitar toda etiqueta de mi esposo. Quiero darle la vuelta a la página. Quiero correr. Quiero disfrutar el amor que tú me has derramado en mi corazón con mi pareja. Señor, aquí está nuestra relación, nuestro matrimonio, confiando en que tú vas a hacer algo en la vida de nosotros, Señor. Nos encomendamos a tu gracia, confiando en que tú vas a obrar en cada uno de los que estamos aquí. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, pues pues vamos a entonar una alabanza que tienen los hermanos preparados, ¿sí?